Radio Vulnerables, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis Freud-Lacan. Como todos los miércoles hasta las 10 de la noche, transmitimos en onda corta, onda larga y onda intermedia. Doctora Kilohertz. Kilohertz. AM, FM. Exacto. ¿Cómo está, doctora? En el éter, le faltó decir. Es un motivo. Se cumplen ahora 100 años de la radio. No sé si de la radio en el mundo o la radio en Argentina. Que estaban los locos de la azotea, ¿se acuerdan? Eso que... No me acuerdo los locos de la azotea. La radio en Argentina incluso creo que es antes, como tiene que ser, en argentino. Claro. Estaban dando en el, no sé qué teatro. Mire, se está viendo una cola que se mueve para allá y para acá, y es su perro, doctora. El nuestro perro. Lo sacamos de la escena, sí, porque aunque es orejón, pero no es psicoanalista, ¿verdad? No, el doctor Orejitas. Bueno. Doctora, tenemos el tema de ¿mienten los niños? Hay una nota muy interesante en la jornada que sale. Espérame que le acomodo la acá. No, ya está, ¿no? Sí, pero ahora sí. Sí. Dice, es del viernes 26 de agosto. Dice, padres estrictos pueden convertir a sus hijos en mentirosos compulsivos si no se sienten seguros al decir la verdad, sostienen expertos. Acá. Sí, ya sé, doctora. La psicoterapeuta Philippa Perry indicó que cuando un niño o niña miente, no es solo culpa suya, pues el estilo de educar de los padres puede tener fuerte impacto en su capacidad y voluntad de decir mentiras. Un estudio de la psicóloga canadiense Victoria Talbot, basado en un juego de espiar, reforzó el hallazgo. Al examinar 2 escuelas en África Occidental, una con reglas más estrictas y otra con enfoque más relajado, los investigadores pidieron a los niños adivinar qué objeto hacía ruido en el juego. La idea es identificar los objetos solo por el sonido, el cual no tiene ninguna relación con su aspecto. Luego el investigador sale del salón y al regresar, se me fue muy arriba la nota. Y al regresar pregunta al niño qué objeto es y si echó una mirada. Máquina de engañadores. La doctora Talwar encontró que el número de estudiantes de la escuela relajada que mintieron y los que dijeron la verdad estaban más o menos al parejo con los estudios en otras escuelas. En cambio, los de la escuela estricta mentían más rápido y con mucha efectividad. El autor de Born Liars, es decir, mentirosos de nacimiento, ¿por qué no podemos vivir sin engaño? Ian Leslie comentó que al castigar con severidad la mentira, la escuela creó una máquina productora de engañadores muy efectivos. La psicoterapeuta Perry, esposa del artista Grayson Perry, declaró al Daily Mail: si un niño miente para salir de un problema, entonces la mentira no es atribuible solo a él. Es una situación creada por ambas partes. Se ha producido una atmósfera en la que el niño no se siente seguro diciendo la verdad. Así que no se le puede condenar por mentir. No ayudamos a nuestros chicos cuando los perseguimos por mentir. Podemos tener curiosidad por la mentira, interesarnos en ella y revisar la parte que tuvimos en ella. Pero ser draconianos y rígidos al respecto no mejorará una situación. Es un artículo del periódico Independent. Doctora, ¿qué opina de todo esto? Por empezar, o sea, nos podríamos poner a elucubrar al respecto. O sea, ¿quién es el dueño de la verdad? ¿Es posible tener la verdad? ¿Saber cuál es la verdad? No, es imposible, ha quedado demostrado. Ese es un objetivo de la ciencia positivista, o sea, de lograr, de descubrir la verdad, ¿no?
Y ya muchos lo dijeron, pero fundamentalmente Nietzsche, quien dice hay un solo hecho e infinitas interpretaciones. En una esquina, acá en la esquina, dos autos, dos carros chocan o hay algún tipo de problema y se bajan y los dos quieren tener razón. Y lo más probable es que los dos piensen que tienen razón, o sea que son dueños de la verdad, ¿no? Porque yo venía de este lado, no por el otro y demás. O sea, es imposible realmente tener el acceso directo a la realidad, a lo real, dijera Lacan. O sea, todos nosotros estamos, vivimos, nos construimos nuestra subjetividad a partir de confrontarnos. O sea, nosotros vemos la realidad a partir de la historia de cada uno. O sea, tenemos como unos anteojos, ¿no?, que nos van a teñir la realidad del color con el que recorrimos nuestra historia subjetiva, y ese es el color con el que vamos a ver la realidad. O sea, si yo vengo de una historia en la que todos los hombres, de las mujeres, de la familia, eran malas personas, por así decir, al menos ese es el discurso de la familia, que eran todas malas personas que abandonaban o maltrataban a las mujeres. Lo más probable es que cuando yo adolescente me encuentre con algún hombre, lo primero que yo vaya a pensar de esta persona es que o que me va a abandonar o que me va a maltratar. Porque ya vengo con un discurso, ya vengo con una historia. No es inocente el encuentro de uno con la realidad, sino que uno viene condicionado. La lectura de la realidad es tendenciosa. El otro día hablábamos de la función paterna y recordábamos esta película, que le cuento que las películas estas que subimos están entrando y las están viendo, los comentarios muchísimo, porque estamos trabajando, hacemos referencia a ella, a estas funciones de padre y de madre que son tan útiles para esta escuela para padres que estamos llevando a cabo. Entonces, en una de ellas, que era el regreso, vuelve este señor con sus hijos y les enseña en unos poquitos días que él está ahí, los habilita para las cosas buenas que tienen que hacer y les muestra los peligros que puede haber en la vida, ¿no es cierto? O sea, hay un reconocimiento, una habilitación y un cuidado. O sea, nosotros decimos que les traspasa los emblemas de esa familia, ¿no?, que no necesariamente son de acuerdo a la moral y las buenas costumbres, porque puede ser que alguien enseñe a robar a su hijo, o que a las mujeres hay que maltratarlas, o que hay que vivir de los hombres y no trabajar, no sé, los emblemas que sean. Entonces, con esos emblemas es que nosotros nos vamos a encontrar con la realidad. O sea, ya la lectura es tendenciosa, ya ahí estamos viendo que la verdad así, total, no es posible. Eso no es posible. Entonces, decir que los niños mienten es ya estar diciendo que yo soy un juez que sé cuál es la verdad absoluta y que este niño miente. O sea, yo me estoy poniendo en el lugar de la omnipotencia, me estoy poniendo en el lugar de que todo lo sé, ¿sí? Que ese es el lugar que los niños nos ponen a los padres, bueno, eso es otra historia, porque ese es el recorrido, digamos, que tenemos que hacer. Entonces ahora vayamos al núcleo de la cuestión, es si los niños mienten o no mienten. Hay, justamente, nosotros siempre decimos que la cosa viene de afuera, o sea, la ley, el límite, como tiene que ser, si uno no lo
introyecta desde los cercanos, me refiero desde la familia, la madre, el padre, bueno, de algún lado me van a confrontar a mí con la realidad, ¿sí? O sea, el límite me va a llegar de algún lado. Bueno, en un primer tiempo, ¿no? Que es como siempre decimos, esta prehistoria del sujeto, le llama Freud, que es este recorrido en el que el niño tiene idealizados a sus padres, los tiene entronizados, los siente que son todo para él y que él es todo para los padres. Y un día resulta ser que andando los años, poquitos años, porque son 3, 4 años nomás, se encuentra con que esa madre, ese padre, si bien él suponía que era todo para ellos, resulta ser que estos padres tienen otros intereses, ¿sí? Que buscan, tienen otras cosas, porque bueno, las madres trabajan, los padres trabajan, hay otros intereses, además de ese niño, ¿no? Amén de que pueda llegar otro hermanito, ¿sí? Entonces, se sienten los niños que han sido decepcionados. Defraudados. Exacto, esa es la palabra justa. Que han sido defraudados. Sí. ¿Qué? No, ¿qué? ¿A usted qué le pasó? ¿Se sintió muy defraudado? Sí, dije, me las van a pagar. ¿A quién? ¿A mamá y a papá? A los padres. Ay, tan lindos que son los chicos. Bueno, entonces se sienten defraudados. Y como se sienten defraudados, estos padres caen de ese lugar del ideal, de que estaban allí, y entonces ya no confían en ellos. Porque donde se ve clarísimo es el Chavo. A mí el personaje del Chavo me gusta y en Argentina lo amamos. Más famoso que Macri. No, y después vine acá y me encontré que al Chavo no lo quieren. Bueno, pero allá sí, todo el mundo lo quiere. Bueno, en el personaje del Chavo está Kiko, que es el mimado, el muy protegido, muy sobreprotegido de la mamá. Hijo único. Hijo único, sí. Y que le dice, tesoro mío, ay mi tesoro, que esto, que el otro, qué sé yo. Y después resulta ser que llega el profesor Girafales, que es el novio o el pretendiente de doña Florinda, la madre de Kiko. Y entonces ella lo mira con ojos de amor al profesor Girafales y le dice, ¡ay, profesor! ¡Ay, doña Florinda! ¿Qué sé yo? Entonces Kiko se siente ahí defraudado, ¿sí? O sea, la madre tiene otro interés que él, pero por otro lado le dice, tesoro mío. Entonces él empieza a dudar, ¿no? ¿Soy tesoro, no soy tesoro? ¿Qué significa tesoro para mi mamá? Quiere decir, es como si el chiquito dijera, quiere decir que las palabras no significan todo lo mismo para todo el mundo. A veces las palabras dependen de la mamá. O sea, las palabras son como envases, que yo los puedo llenar con algo o los puedo llenar con otra cosa. Ese momento es fundamental para la estructuración subjetiva de un chico, porque él en esto empieza a manejar las palabras, se los empieza a apropiar, y entonces se da cuenta que tesoro mío, por así decir, no quiere decir que soy un tesoro para mi mamá, sino que sí, pero no, a veces sí y a veces no, que las palabras son variables, por así decir, y que cada uno le puede poner el significado que quiera. O sea, las palabras las llenamos con significado, de acuerdo a la historia de cada uno. Entonces, en esto de mentir, entre comillas, que tienen los chicos, tiene que ver con esta cuestión de que están usando y están probando al otro. O sea, a ver qué es lo que pasa, qué es eso por un lado. Y por otro lado está la ficción. O sea, está jugar con las palabras,
se juega con las palabras como si fueran muñequitos, como si fueran juguetes, ¿sí? Se juega con las palabras. Por ejemplo, tenemos hablando de juego, el caso del nietito de Freud, este famoso Forda, que la mamá se iba a trabajar o no sé a dónde se iba y lo dejaba mucho tiempo solito. No solito, lo dejaba en la casa. Lo dejaba con Freud. Freud observaba, sí, que tenía un carretel de hilo, con un hilo, arrojaba y decía Ford, da, ¿no? Ford se va y da, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, tiene diferentes comprobaciones, pero, o sea, en diferentes juegos, por ejemplo, él se asoma en el espejo, está, no está, y dice las mismas palabras, ¿no? Está y no está. Entonces, después de analizar mucho esta situación, Freud llega a la conclusión que lo que estaba haciendo el niño era, de alguna forma, estar reviviendo constantemente esa situación para poder él tramitarla, para poderla elaborar, para poderla soportar, por así decir, ¿no? El hecho de que la madre se iba y lo dejaba él. En un juego simbólico, él estaba poniéndose en ese lugar que iba y venía la madre, ¿no? Entonces nos dice Freud ahí Más allá del principio del placer, dice, es como que en este juego él era activo, él era el sujeto que decidía quién, no es que vos me abandonás, soy yo que te dejo, ¿no? O sea, soy yo que te echo. Es un juego para poder elaborar una situación. Entonces, se juega con las palabras. Estas palabras yo le meto el significado que pretendo, digamos. Y en el juego lo que el chico hace es crear un mundo de fantasía que le viene, en el que él puede manipular todos los elementos y hacerlo como él quiere, que tenga un final feliz, por ejemplo. O sea, chicos que ha fallecido uno de los padres y no dicen nada en la escuela, por ejemplo, no hablan del tema, o dicen fui con mi mamá o con mi papá a tal lado y no sé qué, no sé cómo, y las maestras dicen está mintiendo, si nosotros sabemos por la madre o por el resto de la familia que hubo una pérdida importante. Como nos está mintiendo, él tiene que aceptar la realidad, él sabe lo que pasó. Lo que pasa es que lo está elaborando como el nietito de Freud. Y entonces juega con las palabras, creando mundos fantasiosos. Porque recién saliendo de la adolescencia vamos a tener más o menos diferenciado la fantasía de la realidad. Pero ya sabemos de qué se ríe. Que a veces. No siempre.